Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual, que es la tercera parte denominada Presupuestos de la acción en la unión marital de hecho y prescripción de la acción, que hace parte del ciclo de capacitación en derecho de familia. Toda vez que en las dos sesiones anteriores se trató el asunto concerniente a los elementos que estructuran la acción en pretensión declarativa de reconocimiento de unión marital de hecho, es decir, certidumbre de su existencia por la demostración plena de sus presupuestos objetivos, como lo son la comunidad de vida estable y permanente, plasmada en las relaciones sexuales, ayuda y socorro mutuo, generando efectos en derecho y obligaciones análogas a las que surgen del matrimonio. Al igual que el reconocimiento de la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes, su disolución y posterior liquidación basados en criterios de igualdad en la existencia de dicha forma de familia independientemente de si son parejas heterosexuales, bisexuales o son parejas del mismo sexo. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar cuál es el criterio legal advertido, su gravedad, lesionamiento a los derechos de las mujeres cabeza de familia y víctimas de violencia intrafamiliar y construyendo una solución judicial que recoja el sistema jurídico bajo una visión constitucional integrada con el sistema internacional de los organismos internacionales y además bajo el principio o el criterio de convencionalidad al que debe sujetarse el ordenamiento jurídico interno. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo para esta tercera parte con la doctora María Julia Figueredo Vivas, abogada con estudios de doctorado en Historia, magíster en Derecho Comercial, especialista en Derecho Procesal Civil y Contractual. Ha sido docente universitaria, formadora de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y actualmente se desempeña como magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja, presidente de esta misma corporación. Tan pronto finalice la exposición, nuestra formadora invitada el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre el registro, conexión y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora María Julia, es un gusto tenerla de nuevo con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenos días, Mónica. Mi saludo especial para la doctora Gloria Estela López, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, para la doctora Marilucero, directora de la escuela, pues para Mónica y Gonzalo, gracias por colmar estos espacios y pues por permitir que desde la Judicatura construyamos país, construyamos mejores oportunidades y seamos los jueces de la República los que llamados a recoger la conflictividad en temas de familia. Es un asunto que en un todo tiene que ver con género, tiene que ver con la equidad, tiene que ver con la cotidianidad, con la realidad social, con los hechos sociales, con las dificultades, con los dramas de vida al interior de las familias. De tal manera que para mí es supremamente importante tratar y abordar pues lo que tiene que ver con la unión marital de hecho, porque brota de los hechos, brota de las realidades, de las cotidianidades, de las formas como se integran hoy las familias en el país, la manera como conviven, la manera como deciden ser pareja, los esquemas que las evoluciones culturales, las evoluciones de la globalidad, de la interculturalidad, de la diversidad reconocida en nuestra Constitución Nacional, permiten y van definiendo que haya cada vez más un reconocimiento de la dignidad, de la igualdad, del libre desarrollo de la personalidad.
de tal manera que me siento de alguna manera útil en facilitar y ayudar junto con los demás magistrados y jueces del país a la comprensión mejor de estos temas, a una apertura mental y una apertura en la manera como se visualiza desde la constitución política y desde el criterio de convencionalidad el tema referente a la familia como célula básica de la sociedad. Tal como decía Mónica, es la tercera sesión, de tal manera que pues me permito recordarles que en las dos sesiones anteriores nosotros hablamos de qué es familia, cómo se integra la familia, cuáles son las modalidades de familia, cuál es la visión desde la práctica judicial, qué es lo observado en los procesos, cuál es la experiencia, la forma como se regula en la Constitución y en la ley el matrimonio, la unión marital de hecho, las sociedades comerciales de hecho, que son diferentes a las sociedades patrimoniales de hecho, producto de la convivencia bajo el esquema de la unión marital de hecho. Revisamos en la primera sesión el tema de la familia en la Constitución Política de Colombia y revisamos un tema muy importante solo para colocar quienes están vinculando en la tercera sesión y no en las dos anteriores, el tema referido al aspecto territorial o al conflicto de leyes en el espacio cuando la unión marital de hecho pues se genera o se consolida entre colombianos, pero en países diferentes, por ejemplo, en Venezuela, y recordarles que en la sentencia SC 2502-2021-2 del 23 de junio del 2021, que hace remisión a la sentencia C947 del 2014 respecto de la aplicación del artículo 241.10 de la Constitución, se trata y se concluye para decir que los colombianos en el exterior, residentes o domiciliados en materia que tenga que ver con el Estado civil, no se rigen por la legislación extraña, sino que se rigen por la legislación nacional. Luego es la manera como se regula y pues ya con estos antecedentes y mirando cómo se entró a reconocer por la Constitución Nacional la unión marital de hecho, mirar ahora sí en específico el tema de la prescripción, y al punto de la prescripción en la segunda sesión miramos el tema referido a las interrupciones de la prescripción o prescripciones especiales cuando hay algún tema de discapacidad o cuando se trata de menores de edad, cómo se regula y además en la interacción de la norma con la ley 791 del 2002 y a partir de la regulación que se hace en punto de prescripción en la ley 54 de 1990 a partir del artículo 8º en correspondencia con lo previsto en el artículo 3º, que pues genera muchísimas problemáticas, pero también genera muchísima controversia los temas referidos a los efectos patrimoniales de la sociedad patrimonial de hecho, como ya se verá. Sobre estos puntos y para el día de hoy se solicitó a la escuela que se trataran las tres últimas sentencias que de alguna manera sobre el aspecto concerniente al tiempo con que cuenta el ciudadano que hace parte de una relación familiar producto de la unión marital de hecho para acudir a la jurisdicción en procura de dos peticiones, la primera declarativa y que tienen un todo que ver con el estado civil, que es la declaración de la unión marital de hecho, y la segunda, los efectos económicos o patrimoniales a partir del reconocimiento de esa convivencia y siempre que se cumplan con los presupuestos previstos en la ley 59 de 1990, es decir, los elementos que le dan viabilidad de la acción, que es comunidad de vida, la singularidad en la relación y la permanencia en la relación y el afecto maritalis o el deseo y la intención de ser pareja con vocación y la intención real de constituir una familia, que son los elementos bajo los cuales se abriga el reconocimiento de la unión marital de hecho y a partir de esa situación se entra a dar igual protección sin que sean lo mismo
a la unión marital de hecho en forma similar a como se da la regulación, protección y reconocimiento a partir del artículo 42 de la Constitución Política a las relaciones familiares. Cuando hay armonía, cuando hay solidaridad, cuando se recogen los presupuestos del artículo 2 de la Constitución Política, este es un tema que tiene que ver con los asuntos fundamentales, con el derecho humano, con los derechos fundamentales, se armoniza en familia, se armoniza en la sociedad y pues se armoniza en Colombia. En realidad en la práctica no se ve mayor conflictividad, aunque en algunos casos sí, y sobre todo se hace una petición independiente y sola de la declarativa, más no de los efectos patrimoniales cuando hay vocación de sucesión pensional. En muchos otros aspectos lo que genera grave controversia y lleva a que se excepcione la prescripción es el comportamiento que asume cualquiera de los dos en la relación cuando hay ruptura y se manejan bajo esquemas y bajo postulados diferentes. Hay muchos asuntos que se interrelacionan en estos temas y pues son los concernientes a los aspectos que tienen que ver con la regulación que se da a partir de cuál es la situación que se está solventando en estos casos. Me explico. Hay varias figuras. Cuando un hombre y una mujer que sin estar casados y sin tener obstáculo conviven. Y pues simplemente después se da una ruptura y hay lugar a demandar por cualquiera de los dos el reconocimiento de la unión marital de hecho y cómo aplica la norma especial frente a la inequidad que se da respecto del término de prescripción de 1 año que consagra el artículo 8º de la Constitución Nacional. Cómo se salva en la práctica si esta ley ya fue objeto de constitucionalidad y se advirtió que el término aquí previsto de 1 año pues era constitucional. Sin embargo, pues yo lo planteé desde la primera sesión, que es una constitucionalidad relativa porque a mi parecer dejar a la mujer que luego de 1 año de que queda sola, viviendo su drama, viviendo las circunstancias propias de un duelo, de la ruptura familiar, de la ausencia de la pareja, del proveedor, mirando cómo solventa sus necesidades propias, cómo asume una nueva realidad de vida, cómo provee a sus hijos y cómo reacomoda su vida, pues cuando acude a la jurisdicción ya le dicen, pues sí tenías derecho si eras la compañera, pero ya no vengas acá porque ya tu derecho de los efectos patrimoniales prescribió. Como advierten todos ustedes, pues esto riñe con el artículo 228, 229, el artículo 2 de la Constitución Política y el artículo 11 del Código General del Proceso, que es lo que se llama justicia tutelar, tutela judicial efectiva, eficiencia en la administración de justicia, respuesta efectiva institucional en materia de derechos humanos, en materia de derechos fundamentales. Se deja burlada y prácticamente tiene una afectación económico, patrimonial, es un tema que tiene que ver con futuros de vida de la familia y de la persona y pues a lo largo de la jurisprudencia se ha venido mirando cómo se solucionan esas inequidades que se presentan frente a la ley, frente al derecho, frente a las sentencias, frente a la previsión misma del artículo 8º de la ley 54 de 1990 y qué sucede en esos casos. Otras de las situaciones que se presentan es cuando la pareja viene conviviendo y se casa. Ahí no hay ruptura de la convivencia, no hay separación física y luego de estar casados pues hay una separación física definitiva. Hay confusión de patrimonios, cómo se presenta en esos casos, cómo se da en esos casos, qué sucede ahí, cómo se regula, cómo se cuenta el tiempo de prescripción. Hay otras situaciones que tienen que ver con, pues conviven desde muchos años, uno de los dos está casado, tiene sociedad conyugal vigente, pero con la cónyuge hay separación física definitiva desde muchos años atrás. El capital lo consolida no con la cónyuge, sino con la compañera permanente, y cuando va a accionar la compañera permanente le dice tiene sociedad conyugal vigente, luego falta uno de los presupuestos de la acción, cómo se resuelve en esos casos. De tal manera que en buena hora
a estos aspectos, y lo dejo precisado desde ya por si el tiempo no alcanzara, da una importante respuesta la sentencia ST 7194 del 5 de junio del 2018, con ponencia del doctor Armando Tolosa Villabona. Y en el tema de desde cuándo y cómo se hace cuando conviven, pero uno de los dos está casado, pero la realidad material de los hechos demuestra que no ha hecho comunidad de vida con su cónyuge, sino que ha hecho comunidad de vida es con su compañera, y con quien conformó familia fue con su compañera y no con su cónyuge. Como se trata es de proteger la familia, cómo se resuelve el tema, y en estos casos, dando una respuesta a la verdad real y una respuesta de justicia a las relaciones familiares, en la sentencia SC 4027 del 2021, también con ponencia del doctor Armando Tolosa Villabona, da una explicación que de alguna manera ha generado muchísimas polémicas, como ha generado polémica la sentencia donde se dice y se reconoce la protección y la autorización para quienes empezaron a convivir siendo los dos o uno de ellos menor de 14 años, que se aborda igualmente en la sentencia SC 535 del 2021 y en la sentencia SC 4027 del 2021, que es muy importante tenerlas. A mis compañeros de judicatura, a mis compañeros de administración de justicia, los comisarios de familia, los personeros, quienes estén vinculados a esta conferencia, hay que entender que para resolver estos temas se requiere conocimiento, vocación, formación, sensibilidad social. En el manejo probatorio hay una participación activa oficiosa de los funcionarios judiciales, porque es un tema que tiene muchísimos aspectos y matices, con equidad de género, y cuando no se atiende que al interior de estas rupturas hay un antecedente de violencia intrafamiliar, e incluso a nivel de fiscalía, cuando hay un inadecuado manejo en la respuesta institucional, pues es cuando se deslegitima y se victimiza doblemente a quienes está siendo vulnerada en sus derechos por esos temas. Así es de que pues la conferencia queda en la escuela judicial, las sentencias las acabo de mencionar y pueden leerlas en forma detenida, pero sí que se entienda que estos asuntos no pueden manejarse a la ligera, no pueden manejarse en forma mecánica, en forma exegética, sino que hay que interiorizar, y por eso se hace el llamado a comprender el alcance del artículo 9, del artículo 93 de la Constitución nuestra, a mirar el artículo 27 de la Convención de Viena y a mirar el control de convencionalidad en los avances, discusiones, interpretaciones, posiciones y delineamientos que se han hecho a nivel internacional respecto de los temas de familia, respecto de la protección de derechos humanos, de derechos fundamentales, porque pues son asuntos que nosotros, los jueces y quienes son autoridad administrativa en los procesos PAR de restablecimiento de derechos y en esos manejos, pues no debemos tratar a la ligera. No se trata de sacar simplemente sentencia, de sacar decisiones o de dar cualquier decisión, sino dar una respuesta inmediata, porque se requiere. Ahí hay una dolencia, hay una enfermedad familiar, una enfermedad afectiva, una respuesta oportuna, una respuesta apropiada, una respuesta interconectada e interinstitucionalmente, pero que además dé una solución, como dije, en asuntos de verdad real y de justicia en las relaciones familiares. Ahora, no se trata de privilegiar la unión marital de hecho en detrimento de la sociedad conyugal, sino advertir que son dos formas de familia reconocidas por la Constitución, que las dos tienen protección y que las dos deben tener una respuesta adecuada en sus alcances, en la forma como vienen siendo tratadas. Con estos antecedentes, con estos elementos, pues yo quiero involucrarme en lo que será de alguna manera la parte final, en lo que tiene que ver con la prescripción y los
efectos ya para entrar nosotros a resolver los temas que nos convocan. Y podemos decir lo siguiente. En las 12 sesiones anteriores se ha tratado con el asunto concerniente a los elementos que estructuran la acción en pretensión declarativa. Es decir, el juez debe revisar si es una relación esporádica, si es una relación de novios, si es una relación afectiva, si esa relación esporádica más bien constituye una infidelidad frente a la institución matrimonial, si esa institución, si esa relación afectiva pasó a ser permanente y con una vocación e intención de familia, generando una ruptura y de alguna manera se ve confrontada con la relación matrimonial, pues hay dos uniones, hay dos familias, ¿a cuáles de las dos se protege? Y yo he contestado, a la familia. Igual me parece importante frente a la evolución y la apertura superando sesgos, taras, estereotipos, prejuicios, al reconocer las uniones maritales de hecho, al igual que se reconoce y se da viabilidad al matrimonio entre parejas homosexuales o parejas de diferentes sexos, que es lo que se llama que hacen parte de la comunidad LGTBI, porque pues hay que ser incluyentes, hay que conocer la diversidad y nosotros no podemos horrorizarnos frente a unas realidades sociales con las que debemos compartir y respecto del que el punto de vista de dignidad humana, derecho de igualdad y libre desarrollo de la personalidad pues tienen ingreso. En una sentencia del doctor Armando Tolosa Villabona en estos temas, ha habido grandes aportes de él, e igualmente ha habido grandes aportes de la Sala de Casación Civil. El doctor Haroldo Quiroz ha sido una persona muy dedicada, muy preocupada por estos asuntos, que ha hecho aportes importantes, pero sobre el tema de las parejas homosexuales quiero dejar en sus memorias muy vigente, porque sirve para tratar otros temas desde la política pública municipal, departamental, regional, nacional. La sentencia SC 3462 del 18 de agosto del año en curso, donde se mira todo el tema referido a las uniones maritales entre parejas del mismo sexo, que por ser discriminados, por ser rechazados, por estar estereotipados, pues mantienen sus relaciones ocultas, en secreto. A la hora de practicar las pruebas, cuál es el manejo de los interrogatorios, de las preguntas a los testigos, cuál es el sesgo del funcionario judicial, si se apersona en un ropaje de constitucionalidad, de principio de convencionalidad, al cual se sujeta el ordenamiento jurídico interno, o si por el contrario está guiado por su imaginario de familia, por una cultura machista, patriarcal, con estereotipos predefinidos que se involucran al proceso. Y en estos casos, en todos, en general, la judicatura debe dar respuesta y aplicación de género, incluyendo pues todas las normas que tienen que ver con los asuntos, la Convención de Belén de Opará, de CEDAW y demás. Hay muchísimo, pero no tengo el tiempo para introducirlo aquí, además porque el asunto acá es prescripción y unión marital de hecho, pero sí para llamar a la reflexión en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos cuando hay violencia intrafamiliar, hacerle ver a los señores comisarios de familia, a los señores inspectores, a los señores alcaldes municipales, que no se trata de proliferar los rompimientos de las relaciones familiares, sino de dar protección a quien está siendo víctima de violencia, pero al mismo tiempo propender por el restablecimiento de los lazos familiares, rescatar el respeto y la dignidad al interior de la familia y saber cómo de alguna manera pues poder sobrellevar todos esos temas, de tal manera que pues haya una correspondencia entre la calamidad familiar, la tragedia de vida que se vive en una violencia intrafamiliar, no solo física. En muchos casos de los hijos hacia los padres hay violencia emocional, hay violencia psicológica, hay presiones indebidas en muchos otros casos de las parejas entre sí, de los hijos hacia los padres, pues saber cómo se orienta y advertir que el padre o la madre no es solamente un proveedor,
y que en la mayoría de edad, ¿cómo se maneja esas provisiones? ¿Cuál es la respuesta que se da? ¿Cuál es la integración? Frente a los hijos extrapatrimoniales, pues hay muchas dificultades a la hora de demandar la existencia de la unión marital de hecho, los efectos patrimoniales de la sociedad marital de hecho, enfrentada a la sucesión de los hijos matrimoniales contra los hijos extramatrimoniales, pues en últimas, pues los hijos unos y otros, pues no tienen que ver con los comportamientos, digamos, un tanto desordenados de sus padres, a la hora de dar respuesta, porque hay que saber manejar desde la equidad de género y respecto del punto de vista de la dignidad personal, traspolada a la dignidad familiar y a las relaciones interfamiliares, cómo se llevan. Cuando hay una inadecuada respuesta, pues se da violencias al interior de la familia, se dan rechazos, rupturas, ruptura del diálogo, ruptura de la posibilidad de armonizar al interior de la familia. Me parece que nosotros debemos llamarnos a reflexionar, a revisar cuál es la respuesta que se está dando, cómo se está manejando, cuál es la concepción mental de los funcionarios públicos en el área familiar, las instituciones que hacen parte del sistema de bienestar familiar, incluso cómo ingresan los funcionarios que hacen parte del sistema, si tienen formación, si tienen una responsabilidad social, si tienen una dedicación especial. Esto no es un tema de horarios de 8 a 12 y de 5 a 1, sino es un tema 24/7, como se diría en otras entidades, pues porque los flagelos familiares, al igual que sucede en las enfermedades físicas, dejan muchas dolencias emocionales, afectivas, mentales. En temas de pandemia, donde salió a brote tanta violencia, pues esto ha conllevado un mayor problema de sanidad mental, de tal manera que nosotros debemos procurar y revisar qué es lo que está sucediendo en el país y en el mundo y cómo es de qué manera se da mejor participación de las instituciones judiciales y las instituciones adscritas al sistema judicial en temas de familia, la Procuraduría, el bienestar familiar. Como ven ustedes, pues en el manejo hay un panorama avanzado, pero al mismo tiempo en otros casos desalentador, porque ante el hecho de la ruptura, pues las parejas acuden y encuentran como respuesta, ya para centrarme en que llega el juez y el juez, pues el artículo 278 del Código General del Proceso, en armonía con el Estatuto Procesal Civil que recoge el Código General del Proceso, dice, ah, no, pues una forma muy fácil de depurar carga y depurar procesos es la prescripción, es una excepción previa, también se maneja como una excepción de fondo, luego simplemente cuento de manera numérica, de manera objetiva. Está acreditado que el señor se fue hace un año, luego señora, usted sí tenía derechos, pero ¿quién le manda a llegar tarde? Y la pregunta es, ¿será esa la respuesta que debe darse? La norma es constitucional, se está revisando la protección a la mujer, la protección a la familia, la protección a los hijos menores, ¿o cuál es el entendimiento que debe darse? Yo participo de que la norma es inconstitucional y que así como se reconoce una prescripción distinta, si desde el abordaje constitucional se dice que se protege en forma paralela o similar a la familia matrimonial y que la unión marital de hecho es otro modo de constituirse en familia y el artículo 42 protege a la familia, pues pienso que los términos de prescripción pues no deben ser para las uniones maritales de hecho los que prevé la ley 54 de 1990, sino los mismos que se dan para el matrimonio. No es que se confundan y se diga, da lo mismo estar casado que no, porque lo importante es que se den los componentes de ser familia, de ayuda, de socorro mutuo, de permanencia, de valores, de sacar adelante un proyecto de vida común, de la singularidad de la relación que se exige para el matrimonio. Obvio, esto implica tener unas antiparras para dar una lectura diferente a estos temas, para dar un manejo desde la justicia social con equidad, que es como se miran. Hablar de equidad y hablar de justicia social no es hablar de moral ni de religión, es hablar de justicia tutorial,
es hablar de respuesta eficiente del Estado a través de sus jueces y sus funcionarios a los problemas familiares y a los derechos que derivan de la convivencia y de las unidades familiares. ¿A qué lleva en la práctica? Pues que se den soluciones y respuestas institucionales que se correspondan de una forma más eficiente, y es por lo que en época reciente se han generado a nivel de jurisprudencia interpretaciones más conformes con las dinámicas familiares, con las problemáticas alrededor de la institución familiar, que den una introducción más próxima a los hechos sociales llamados a ser atendidos en estos casos. Ahora, por esta línea de entendimiento y siendo consecuente con lo que he dicho atrás en la primera sesión, en la segunda y el día de hoy, trataré con mayor detenimiento cuál es el criterio legal y advertido su grave lesionamiento de los derechos de las mujeres, cabeza de familia y víctimas de violencia intrafamiliar, entrar a construir una solución judicial que recoja el sistema jurídico bajo una visión constitucional, integrada con el sistema internacional de los organismos internacionales, que es lo que se llama control de convencionalidad, y además bajo el principio o criterio de que debe sujetarse, al que debe sujetarse el ordenamiento jurídico. En las oficinas de recursos humanos, de derecho de personal, pues ojalá se den charlas que compartan este tipo de reflexiones para que se advierta la importancia de la institución familiar en los dos miembros, porque pues los que se casan son el hombre y la mujer, no se casa solamente la mujer. Los que conviven en unión marital, de hecho, es el hombre y la mujer, no solo la mujer, y el deber de singularidad, de fidelidad, de socorro y ayuda mutua y protección a la familia es de los dos. El matrimonio, la unión marital, de hecho, es una empresa de vida, de comunidad de vida, y pues así hay que entenderlo, independientemente de las relaciones externas que puedan generarse, de las consecuencias de esas relaciones externas que puedan darse, pues que de todos modos a la hora que se presentan pues deben ser asumidas, deben ser tratadas y también deben tener una respuesta adecuada por parte de la jurisdicción de familia y por parte del Estado en general. Miremos pues la prescripción y sus efectos. Nosotros y los alumnos o quienes no sean versados en materia jurídica, entendemos que la prescripción es una forma de crear derechos, de ganar derechos, como en la usucampión, la prescripción adquisitiva, pero también es una forma de burlar derechos, de desconocer derechos, como pasa con los acreedores respecto de la prescripción extintiva, como pasa con relación a las uniones marital de hechos y los efectos patrimoniales. Normalmente los bienes están a nombre del señor, que es el que se va. Hay muchos casos en que la que se va y forma otra relación es la señora, pero normalmente en una comunidad y una cultura machista patriarcal como la nuestra, el hombre cree que por ser el proveedor los bienes deben estar a su nombre, y a veces la mujer asume una posición de sujeción y de conveniencia de la provisión y acepta ese tipo de situación de manejo de los bienes de la familia, y cuando se presenta la ruptura, pues normalmente se ha saqueado la sociedad conyugal, se ha afectado o se ha dilapidado, dejando bienes por fuera de la sociedad patrimonial de hecho o por fuera de la sociedad, sociedad conyugal. Creo que todos conocemos que frente a esa burla y frente a esa distracción, frente a esa simulación, existen las acciones para la recomposición o reconstruir el patrimonio con los bienes que han sido conseguidos en la convivencia, en la ayuda y el socorro mutuo. Ahora, una de las formas de burlar y que se encuentra ya abocados en el proceso de reconocimiento de unión marital de hecho y sus posteriores efectos es la fácil: invocar la prescripción. Y la judicatura muchas veces también va por una solución rápida, sentencia anticipada, prescripción, se cuentan los términos y sale. Quedan muchos sinsabores, muchas injusticias alrededor de ese tipo de comportamientos que son frente a los que vale la pena acá revisar. La declaración de existencia de la unión marital de hecho, por estar referida al estado civil de las personas,
no tiene prescripción y en esto hay que hacer diferencia. Un asunto es la condición de compañero ligada a la unión marital de hecho, un tema de estado civil, un tema de derechos fundamentales, ahí no hay prescripción alguna y se va incluso a casación en forma muy fácil referido al estado civil. Pero en temas de casación hay que revisionar mucho porque al revisar las sentencias en estos temas en la Corte, ve que se inadmiten porque pues se llevaron a casación como si fuera unión marital de hecho, pero lo que se está discutiendo no es la condición del estado civil, sino los efectos patrimoniales y para los temas que tienen que ver con el patrimonio ya hay un interés económico que se debe acreditar y que no se cumple y no va como un tema de estado civil, sino va por otras circunstancias y por eso se inadmiten las demandas de casación en la medida en que no se acredita el interés económico que lo legitima para ir en casación. Si fuera un tema simple de estado civil, pues simple entre comillas respecto de la casación, pero de gran protuberancia en cuanto a la complejidad del tema en manejo institucional. En conclusión, la declaración de la existencia de unión marital de hecho por ser ligada al estado civil es imprescriptible y ahí lo dejamos. Es un tema pacífico y ese asunto no tiene duda alguna ni controversia alguna hoy en día. Incluso si han pasado 5 o 10 años desde la ruptura y lo que se demanda es la declarativa, pues ahí no hay prescripción. Valga igualmente mencionar que el vínculo puede ir acompañado o no de un lazo societario. En temas matrimoniales, en temas conyugales, pues existen las capitulaciones matrimoniales o sin romper el vínculo, algo que se está dando hoy en día mucho es la liquidación de la sociedad conyugal. Es decir, continúa el matrimonio, continúa la convivencia, pero ya no hay sociedad conyugal. Esto es importante decirlo porque recuerden que uno de los elementos que impiden el surgimiento de una sociedad patrimonial de hecho es la existencia de la sociedad conyugal de hecho, dado que no pueden coexistir las dos universalidades patrimoniales. Es un aspecto importante a tener, como lo veremos más adelante, en el abordaje que se ha hecho desde la jurisprudencia para dar una respuesta a estos temas. En lo concerniente a la sociedad patrimonial tiene un componente económico que emana de la interacción de la unión, bajo unión marital de hecho conforme al artículo 3 de la ley 54 de 1990 que ya lo hemos explicado. ¿Dónde está la problemática y la controversia? Se centra en el asunto concerniente a la existencia, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho. Siempre que haya dinero, siempre que haya bienes, siempre que hay un interés económico, hay pelea, hay dificultad de manejo en el proceso y pues nada les satisface. De tal manera que en estos temas de conciliación hay que saberlos abordar, hay que saberlos manejar, hay que mirar, orientar, como dije, para dar respuesta a esas realidades sociales y a esa equidad en las relaciones familiares. Muchas veces para privar al demandante o a uno de los dos de la participación en la universalidad patrimonial que surge con la sociedad patrimonial de hecho, se acude a la acción de tutela para alegar violación del debido proceso cuando el medio defensivo invocado fue la prescripción y o caducidad invocada para rebatir la pretensión declarativa y la pretensión liquidatoria posterior y no se atiende. Entonces, ¿qué hace el abogado? Es decir, como si fuera un recurso más, nos vamos a tutela, en vez del abogado litigante interactuar y decir, venga, ¿ustedes tuvieron sociedad patrimonial? Sí, bueno, hace un año, hace dos, pero hay unos derechos ahí familiares comprometidos, liquidémosla. Tal vez no sea mucho pedir en las escuelas de derecho y en la formación de posgrado y en la formación de maestría, a involucrar el aspecto humano en estos asuntos, pues no en vano los abogados hacemos parte de la formación en ciencias humanas. Y ese asunto de las ciencias humanas pues no debe ser un discurso muerto, sino un tema que se visibilice y se advierta en el manejo que se da en estos asuntos. Frente a la sociedad patrimonial y cuando
conviven, pero luego pasan al matrimonio, cómo se soluciona y cómo se aplica el tema del artículo 8º de la Ley 54. Generó mucha polémica en su momento la sentencia del doctor Armando del 5 de junio del 2018, pero hoy en día pues la polémica es parcial, en la medida en que se ha comprendido que pues no es una letra ciega la del artículo 8º y las causales de determinación de del artículo 5º, donde se dice que por matrimonio de uno de los dos cónyuges o por muerte o por sentencia judicial, pues hay que ajustarlo a las realidades sociales para advertir lo siguiente. Pues una pareja que viene conviviendo y se casa, pues no se casa para entrar a demandarse en liquidación de sociedad patrimonial de hecho. La convivencia muta. Ya no se da bajo una situación de hecho, sino bajo una situación de derecho por un acto solemne que es el matrimonio. La convivencia continúa hasta que llega un momento en que se da una ruptura de la pareja estando casados. ¿Cómo se cuenta ahí? ¿Cómo se integra? En la sentencia y en la respuesta de la jurisprudencia que se advierte con relación al doctor Armando Tolosa, se dice que en esos casos, pues el manejo se da bajo el esquema de la sociedad conyugal. Ya depende mucho de cómo quiere verse por cada uno de nosotros ahí el asunto, cómo quiere verse la respuesta en el manejo. Con anterioridad a esta sentencia ya habían antecedentes, como es en la sentencia del proceso radicado 2012-015-68 en un caso del Tribunal Superior de Medellín, con ponencia del doctor Valderrutén, donde pues desde allí se dijo algo que es pacífico hoy en día, y es que la unión marital de hecho en cuanto a estado civil es imprescriptible, es una acción declarativa. Pero con posterioridad y como antecedente a la sentencia del doctor Armando está la sentencia AC 7670 del 20 de noviembre del 2017 con ponencia del doctor Álvaro García, donde se fijaron derroteros en el tema de la prescripción de la acción, el régimen probatorio y aspectos puntuales referidos al saqueo en detrimento de la sociedad patrimonial de hecho, mediante la figura de tener bienes a nombre de terceros, pero que fueron habidos en vigencia de la unión marital de hecho, donde además se explica, y esta sentencia es importante tenerla en cuenta, la del doctor García del 2017, porque explica que la unión marital de hecho puede darse en forma anterior o posterior a la disolución de la sociedad conyugal de uno o de ambos compañeros, pero que para evitar la condición de frente a la liquidación patrimonial solo se materializa a partir de la disolución de la sociedad conyugal por alguna de las causales contempladas en el artículo 1820, para el caso en que los dos extremos eran casados cuando iniciaron la convivencia, que es el caso que maneja allí. Quienes conforman la unión marital de hecho son casados, los dos se separan, luego se casan ellos dos, tenían una unión marital de hecho, luego entran como cónyuges, tienen liquidadas las sociedades anteriores cuando se cuenta. A partir de la sentencia de liquidación de la sociedad conyugal de los dos anteriores, a partir del matrimonio o cómo se liquida. ¿Hay una universalidad jurídica a liquidar o hay diferentes temas? Lo que quiero advertir es que pues acá se presentan múltiples situaciones casuísticas que en la práctica debe siempre resolverse con criterio de dar la mejor respuesta en equidad, en justicia a las injusticias, en los problemas que se generan en las relaciones y en las relaciones familiares. De tal manera que pues ese antecedente fue lo que sirvió como soporte para que se diera la revolución con la sentencia STC 7194 del 2018, que era del doctor Armando Tolosa, donde se dijo, no, pues es que si convivían y se casan, hay una ruptura de convivencia, y tampoco se cuenta en la prescripción desde cuando se da la separación definitiva de los cónyuges para entrar a demandar la liquidación, y no se da la liquidación de la sociedad conyugal
en forma separada a la liquidación de la sociedad patrimonial, porque pues ahí hay dos universalidades jurídicas sucesivas, no simultáneas, pero lo controversial de esta sentencia, que lo sigue siendo, es que se dice que ya no se liquida la unión marital, efectos económicos, bajo las reglas de la ley 54, sino que esta y el matrimonio se regulan y liquidan bajo las reglas de la sociedad conyugal, y en ese caso el término de prescripción no es el artículo 8 de la ley 54, sino el establecido en la sociedad conyugal, que se regula bajo los temas del artículo 2535 con la ley 71 del 2002, es decir, bajo el esquema de la prescripción ordinaria, que viene a ser, dependiendo ahí si es de 5 o 10 años, y habría unos plazos más amplios, y como no se da lo prematuro y lo forzado del término de la ley 54, no es respecto de la separación definitiva, sino que se entra a demandar el divorcio, la liquidación de la sociedad conyugal, y se integra ahí como si fuera una sola sociedad patrimonial, pero bajo el entendido que hay dos sociedades sucesivas, pero no simultáneas. Hay un principio general que se discute acá, y es que pues, no pueden coexistir la sociedad patrimonial de hecho con la sociedad conyugal. Entonces, luego, ¿por qué se confunden? En este tema del doctor Armando Tolosa es un caso de Bucaramanga, donde en primera instancia se reconoció la prescripción, y en segunda instancia se admitió que no, que era desde la separación física de los cónyuges que se contaba, y no desde el matrimonio, porque nadie, pues no hubo suspensión ni ruptura de la convivencia. Se lleva el caso a casación y se va mucho más allá para decir, no, espere, es que acá tampoco se empieza a contar el término de prescripción desde la separación física, porque las reglas no son las de la ley 54. Aquí hay un problema de contradicción y choque, y es el referido a lo concerniente a la especialidad de la regulación normativa en los términos del artículo 57 de la ley 153 del 87, pues que cómo se hace. Y para ir concluyendo ya en 3 minutos, porque pues vienen las preguntas, se dice en la sentencia por el doctor Armando, con todo, pese a que la defensa en cuestión no prospera, se precisa en esta oportunidad, es decir, unión seguida de matrimonio, que en esta oportunidad que la jurisprudencia tampoco podía correr desde cuando los compañeros permanentes, ya como cónyuges, se separaron física y definitivamente, tal fue como fue concluido por el tribunal, porque se trata de una hipótesis igualmente ayuna de regulación positiva. En ese evento, las reglas de la prescripción aplicables no pueden ser las señaladas para la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, sino las referidas a la sociedad conyugal, sean específicas o genéricas según sea el caso. Y concluye, termina diciendo que no se pierda de vista que en el subyúdice, al no existir solución de continuidad, tanto en el campo personal como en materia de sociedad patrimonial y de sociedad conyugal, al fin de cuentas, disuelta esta última, la conyugal, se trata de un mismo patrimonio universal separado por dos niveles temporales, gobernados bajo unas mismas reglas, aunque con los matices que son propios a una y otra. No los confunde, pero de todos modos el trato que se les da es ese. La unión marital entre parejas del mismo sexo pues sigue las mismas reglas de cualquier otra unión marital, luego las sentencias se aplican por igual, pero quiero hacer el llamado ahí para que se estudie a profundidad la sentencia SC 3462 del 18 de agosto del 2021, donde se trata del caso de una pareja homosexual. El Tribunal Superior de Tunja, al cual pertenezco, ha resuelto uniones maritales de hecho y efectos patrimoniales en parejas que son no solo homosexuales, sino que son miembros de las Fuerzas Armadas, donde el problema es todavía más complejo por estereotipos, por prejuicios y el manejo probatorio, dada lo oculto de la relación, pero no invisible ni inexistente, pues se dificulta. Luego invoco para que se haga esa lectura de la sentencia, donde se trata de muy buena fuente los términos referentes a equidad de género, a diversidad corporal
y a una serie de criterios de raza, de género, de orientación, de posición económica, que estructuran en cada cultura, en cada estado, como moldes tradicionales y patriarcales de pertenencia y conducta a seguir por los ciudadanos para justificar un trato desigual. Yo solo le pregunto a quienes me escuchan y puedan posteriormente escuchar esta audiencia, que tanta independencia y posición autónoma libre de prejuicios tienen o tenemos quienes manejamos estos temas. En el minuto final, solo para referir que el matrimonio de hecho entre menores de edad, que es una sentencia actual que dejó el doctor Armando Tolosa Villabona y que ha generado muchísima polémica. Como el tiempo no alcanza para entrar a explicarla, quiero referirles que se trata de la sentencia SC 535 del 2021 de septiembre de este año, donde se reconoce la unión marital de hecho cuando al inicio uno o los dos miembros tenía 14 años o menos. En esta sentencia se discutió y se hizo remembranza a la sentencia C507 del 2004, donde se discutió la exequibilidad del artículo 34 y 140, numeral 2 del Código Civil, y se declaró inexequible el canon 124 respecto del desheredamiento por causa del matrimonio contraído por adolescentes sin el consentimiento de sus padres. En esta sentencia que estamos tratando, pues se da una revolución y un manejo bien diferente que pues los dejo yo simplemente ligados a la sentencia. Y por último, para irnos a las preguntas, la sentencia que solicitaron todos se trajera a este conversatorio es la sentencia referida a los temas de la sociedad conyugal, que la sociedad conyugal cuando se disuelve y cómo se cuenta, la separación física o hecho definitivo. Es la sentencia SC 4027 del 2021, donde se dijo que la sociedad conyugal no se disuelve solamente por sentencia judicial, sino que se disuelve con la separación física o el hecho definitivo de separación de los cónyuges. Lo anterior, pues, ¿qué significa? Que la separación de cuerpos, tanto judicial como de hecho, de los consortes superior a al lapso aludido, 2 años, disuelve también de hecho la sociedad conyugal, independientemente de que con posterioridad mediante providencia judicial con fundamento en la separación de hecho se declare el divorcio o la cesación de los efectos civiles de matrimonios religiosos. Si es así, ocurre en el campo económico, la decisión respectiva es de naturaleza declarativa. Y aquí la prescripción se cuenta a partir de cuando se dio la separación física, que es cuando se disuelve la sociedad conyugal, y esto lleva a que se reconozca la sociedad patrimonial de compañeros permanentes entre quienes viven en convivencia, tienen unión marital de hecho, pero uno de los dos tiene matrimonio y, entre comillas, sociedad conyugal vigente. Yolanda, muchísimas, muchísimas gracias. Doy paso a la Escuela Judicial, a Mónica y a Gonzalo para lo que estimen pertinentes. Quisiera explicar y decir mucho más, pero el tiempo no lo permite. Dejo acá, muchísimas gracias. Espero haber contribuido de alguna manera, por lo menos con reflexiones y con posturas jurisprudenciales precisas, que una vez que ustedes las estudian y las lean, les ayudarán a entender mejor el tema. Mónica, muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Julia, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, tratándose de la disolución de la unión marital de hecho por muerte de uno de los compañeros, ¿quién está legitimado para demandar y cómo se cuenta el término de prescripción, doctora? Bueno, sí, este es un tema que pues si muere el uno, el sobreviviente puede demandarlo, pero si al sobreviviente no le interesa demandarlo, pues el causante tiene los sucesores procesales. Es la misma situación que se da en la liquidación, en un liquidatorio a partir de la sociedad conyugal. Cualquiera de sus herederos puede demandar la declarativa y a partir del reconocimiento de la unión marital de hecho, los efectos económicos bajo la sociedad patrimonial de hecho. Se aplican las mismas reglas y los términos, pues los términos son los mismos que hemos visto en la sentencia ya referida ST 7194 del 2018 y la sentencia
SC 4027 del 2021 sobre el tema de cuándo se disuelve la sociedad conyugal y empieza a surtir efectos la sociedad patrimonial de hecho respecto de la unión marital de hecho cuando uno de los dos cónyuges está casado con sociedad conyugal, como dije, entre comillas, no resuelto, para de alguna manera reexaminar, reevaluar y dar una respuesta bajo la realidad de justicia en las relaciones familiares al término perentorio que prescribe el artículo 8º de la ley 54. No desconozco que es una norma especial, que la regla especial prima sobre la ley general, pero también expliqué en un principio que nosotros debemos tener en cuenta el principio, el control de convencionalidad y a él pues nosotros debemos ajustarnos para pues ser como más consecuentes con la protección constitucional paritaria, es decir, en pie de igualdad a la familia de la unión marital de hecho y a la familia de la sociedad conyugal de hecho. Gracias, Mónica. Doctora, si los compañeros en unión marital de hecho se casan, ¿cómo opera el término de prescripción y desde cuándo se cuenta? Igualmente, ¿cómo se liquida en tales casos la unión marital de hecho una vez que se dé la separación física de los luego cónyuges? Bueno, ahí es lo polémico de la sentencia STC 7194 de junio 5 del 2018 del doctor Armando. Pues si no hubo suspensión, no hubo interrupción de la convivencia, pues lo lógico es que el término de prescripción de la unión marital de hecho no se cuenta desde cuando los convivientes contrajeron matrimonio, sino desde cuando se da la separación física definitiva de los cónyuges, porque es cuando se da la ruptura de esa convivencia. Antes de hecho, luego de derecho. El doctor Armando dice que pues se regula bajo las reglas de la sociedad conyugal. Yo soy de las que participo que debe darse una respuesta equitativa, pero que no puede confundirse las universalidades jurídicas sucesivas, porque pues un asunto es la sociedad patrimonial de hecho y otro asunto es la universalidad jurídica que surge con la sociedad conyugal. El término ahí no se contaría desde cuando contrajeron matrimonio, sino el término se da con posterioridad y debidamente acreditado cuando se dio la ruptura física, porque hay muchas parejas que tienen una ruptura matrimonial pero siguen conviviendo, entonces pueden estar separados de hecho aún en convivencia, es decir, aún compartiendo casa, comparten casa pero no comparten techo ni lecho, es decir, no hay temas de actividad sexual y demás, aun cuando después de 20 años de matrimonio, pues la motivación y los valores, los criterios incorporados a la convivencia familiar de socorro y ayuda mutua, de solidaridad, pues son bien distintos. Para claridad, pues yo guardo un poco de, me retiro parcialmente, pero en general lo que se ha seguido y para claridad, no generar confusiones, lo que se dice es, mire, la jurisprudencia plantea que es desde cuando se da la separación física, pero ahí no se cuenta el artículo 8º de un año, sino que se entra a liquidar como una universalidad patrimonial en 2 tiempos y bajo las reglas de la sociedad conyugal, que por supuesto, debo reconocer, es una respuesta más evolutiva, más constitucional, más justa a la unión marital y que pues hace más equidad y debo reconocer para reflexionar que hace más justicia con las mujeres o con el miembro de la pareja que se ve afectado por este tipo de circunstancias. Doctora, ¿surge la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes donde uno de ellos está casado? Sí, sí. A ver, sí y no. La unión marital de hecho no tiene discusión respecto del tema de la sociedad conyugal. El tema de la sociedad patrimonial de hecho está explicado bien en relación a la sentencia SC 4027 del 21, donde se dice, mire, es que está casado y aparentemente tiene sociedad conyugal vigente, pero realmente no lo es. Y entonces ahí la verdad real se enfrenta con la verdad legal, es decir, el papel frente a los hechos, porque se dice, tiene sociedad conyugal,
pero se disolvió por la separación física superior a 2 años. Luego, ahí no es que coexistan las dos sociedades, una bajo la sociedad patrimonial de hecho entre uno de los miembros y la sociedad conyugal, sino que se maneja bajo los criterios evolucionados que se está dando allá. Pero no coexisten en principio. Puede darse que legalmente tenga la sociedad conyugal, pero se haya disuelto por la separación física, y en esos casos entró, desde cuando se dio esa separación física superior de 2 años, a conformarse la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros, aun cuando no haya divorcio, ya no haya sentencia judicial de divorcio y de separación. Un agradecimiento muy especial a la doctora María Julia Figueredo Vivas por estas claras reflexiones, por sus explicaciones, doctora, por estas 3 conferencias que ha estado con nosotros sobre los presupuestos de la opción en la unión marital de hecho, los elementos de prescripción, de extracción, los cuales han sido abordados desde distintos ángulos, permitiendo abarcar sus antecedentes, naturaleza, visión a partir de la práctica judicial, presentando también la jurisprudencia más relevante respecto a este interesante tema, el cual mostró la superación de las notarías, desigualdades, inequidades, de la irracional discriminación de la familia, conformada por la unión libre de parejas no casadas o extramatrimoniales y de su prole. De nuevo, doctora María Julia, nuestros agradecimientos. No, soy yo quien le agradece a la escuela, a quien le agradece a mis compañeros, porque pues estas construcciones jurisprudenciales son respuesta de las decisiones de los jueces, de las decisiones de los tribunales, de las reflexiones de la Corte y de la necesidad de dar respuesta a las realidades sociales, a las problemáticas sociales y desde la Judicatura generar paz social. Un abrazo, Mónica, mis respetos para todos y muchas gracias. Feliz día. Gracias, y espero que sigamos vivos en medio de tanta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias. De igual forma, un agradecimiento muy especial a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.